Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy tenemos mucha información. Primero, se va a conectar el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que está en Washington todavía, sobre lo que ayer anunció el presidente Trump, el gobierno de los Estados Unidos, las reuniones que él ha tenido con el secretario de Comercio de los Estados Unidos. Eso va a ser primero. Después, también a distancia, Walmart va a anunciar inversiones que va a hacer en México, y también algunas pláticas que hemos estado teniendo para que cada vez sea más el contenido nacional de lo que vendan. Está aquí Jimena de la Secretaría de Economía para acompañar este aviso, este informe, este comunicado, esta noticia. Y después, con agua, Efraín Morales y Aarón Mastache nos van a platicar sobre el Programa Nacional de Tecnificación de Riego Agrícola, que es muy importante. Y
Ernestina Godoy está aquí también, porque el día de hoy enviamos al Congreso las reformas a la Ley de Búsqueda y de Población que anuncié el lunes sobre el tema de todas las medidas que estamos tomando para fortalecer la investigación y la prevención en el caso de desapariciones. Y finalmente, Noemí, subsecretaria de Educación Básica, para poder informar, bueno, para poder dar nuestra cápsula de los jueves de Mujeres en la Historia. Como ven, pues es bastante información. Bueno, primero, a ver si nos ponen lo que ayer fue publicado por parte de la Casa Blanca. Ayer, si recuerdan, el 2 de abril es el día que anunció el presidente Trump que va a dar a conocer el sistema de aranceles que va a proponer a todo el mundo, incluido México, pero es para todos los países del mundo. El día de ayer se adelantó y habló de la industria automotriz. Entonces, en este comunicado, a ver si me pasan el micrófono. En este comunicado dice que se firmó una proclamación por parte del presidente Trump basado en la seguridad nacional de los Estados Unidos, en donde impone un arancel del 25% a las importaciones de automóviles y ciertas partes de automóviles, abordando así una amenaza crítica a la seguridad nacional de Estados Unidos. Adelante. Entonces dice, el arancel del 25% se aplicará a los vehículos de pasajeros importados y camionetas ligeras, así como las piezas clave de automóviles, motores, transmisiones, piezas del tren automotriz y componentes eléctricos, con procesos para ampliar los aranceles sobre piezas adicionales si es necesario. Esto es para todo el mundo. Después vienen dos cláusulas especiales para los países que somos parte del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá. Los importadores de automóviles bajo el acuerdo de Estados Unidos, México, Canadá, se les dará la oportunidad de certificar su contenido estadounidense y se implementarán sistemas para que el arancel del 25% solo se aplique al valor de su contenido no estadounidense. Después hace otro elemento aquí mismo, dice, las piezas de automóviles que cumplan con el TEMEC permanecerán libres de aranceles hasta que el secretario de Comercio, en consulta con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, establezca un proceso para aplicar aranceles a su contenido no estadounidense. Bueno, esto es lo esencial, hay otros temas que se vinculan con esto. Entonces, primero esto entraría de acuerdo, no lo dice el decreto como tal, pero información que también fue emitida, estaría entrando en vigor el 3 de abril. Yo he estado manifestando varias veces que nosotros vamos a dar una respuesta integral a lo que se anunció de acero y aluminio, lo que se anuncia hoy de automóviles y lo que van a anunciar el 2 de abril, posterior al 2 de abril. Porque no queremos dar una respuesta a cada tema, sino realmente una respuesta integral. Lo primero que tiene que saber el pueblo de México es que nosotros siempre vamos a proteger a México, que esa es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que defender los empleos que se generan en México, los empleos que existen, y a las empresas mexicanas también. Ese es parte de nuestro trabajo fundamental en el desarrollo del país y en la relación con el gobierno de los Estados Unidos, y siempre con el principio
de soberanía de nuestro país, de defensa de la soberanía de nuestro país. Ahora, por supuesto que dentro del tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá, pues no debe haber aranceles, esa es la esencia del tratado comercial. Le voy a pasar la palabra a Marcelo Ebrard para que les comente qué es lo que hemos estado platicando con el gobierno de los Estados Unidos. Todavía hay espacios de plática, de colaboración, de negociación que hemos estado teniendo. Quiero decir también que yo creo que somos el único país que tiene este nivel de comunicación con el gobierno de los Estados Unidos, no solamente o particularmente con el secretario de Comercio y el que tiene que ver con los tratados comerciales. Ahora Marcelo lo va a explicar. Entonces, le paso la palabra a Marcelo y después de toda la información contestamos sus preguntas. Adelante, Marcelo. Y Presidenta, muy buenos días a todas, a todos, saludándolos desde Washington. En efecto, el día de ayer, como ya lo comentó la Presidenta, el presidente Trump dio a conocer y ya se proclamó, es decir, ya se publicó, la decisión de imponer aranceles por 25% a los vehículos que se importan a los Estados Unidos. Este es un gran cambio en el sistema comercial por sí solo. Y por supuesto, ha sido la principal encomienda de la Presidenta Sheinbaum que cuidemos el empleo y los trabajos, los ingresos y nuestras actividades económicas en México. Es muy importante la industria automotriz y la industria de autopartes. Baste tener en claras las cifras, que exportamos casi 3 millones de vehículos a los Estados Unidos y tenemos o surtimos el 40% de todas las autopartes que se consumen acá en los Estados Unidos. Bueno, hemos sostenido pues ya 6 reuniones con el secretario de Comercio, otras tantas con el titular de USTR, para lograr un objetivo que importantemente nos subrayó la Presidenta Sheinbaum, que es si van a cambiar el sistema, si vamos a ir a un sistema de aranceles tan altos, lo que tenemos que buscar es un trato preferente para México, de manera que tengamos condiciones de proteger nuestros empleos y la actividad económica de México. Esto, desde luego, ha sido muy difícil, como ustedes pueden imaginar, pero gracias a la llamada que tuvo la Presidenta Sheinbaum con el presidente Trump, pues nos abrieron la puerta a las reuniones que acabo de referir. Ahora, ¿dónde vamos ahorita? Ya dijo la Presidenta, y lo dice bien, que a partir del 2 de abril podemos presentar una respuesta completa para evitar presentar respuestas fraccionadas antes de que se conozca cuál es el nuevo sistema que vamos a vivir estos próximos años. Entonces, pues ya en esa fecha podremos dar más información, también decirles cómo vamos a aprovechar condiciones que están previstas en el tratado, como las side letters en acero y aluminio y en vehículos, autopartes. Pero por ahora les diría yo lo siguiente: ¿dónde vamos? Bueno, en primer lugar, que los vehículos fabricados en México, merced a las reglas de origen que se estipularon en el TMEC, han ido incrementando sus componentes hechos en Norteamérica. Por lo tanto, tienen un mayor contenido de partes o componentes de los Estados Unidos. Si ustedes comparan 2019 con esta fecha, el número o el porcentaje que corresponde a esas partes hechas en Estados Unidos ha ido creciendo. Por lo tanto, en casi todas las marcas, no 100%, pero en la mayor parte de las marcas que están en México, ese componente ya presenta pues porcentaje más o menos importante. ¿Esto qué quiere decir? Que van a tener un descuento. En otras palabras, esos vehículos que estamos exportando pues no tendrán el 25%, sino tendrán un descuento, dependiendo de la integración que tengan de los componentes que acabo de explicar. Ese es un primer punto muy importante que ya sí fue publicado. Un segundo punto muy importante, que ha sido otra preocupación pues que nos subrayó la Presidenta Sheinbaum, son las autopartes que se producen en México, que en exportación, expliqué, pues son muy importantes.
Entonces, no se les va a aplicar tarifa para el día 2 de abril. Estamos en una mesa que se abrió con el secretario de Comercio para cuidar las autopartes mexicanas, que además, como ya dije, pues son el 40% del total de las autopartes que en Estados Unidos se integran a toda la cadena productiva de los Estados Unidos. Quiere decir, para decirlo más claramente, que ustedes pueden comprar un vehículo hecho en Estados Unidos, pero tiene el 40% de componentes mexicanos. Entonces, les dijimos, vas a cobrar entonces el 25% de partes mexicanas total. Al día de hoy, lo que acordamos, hay una mesa de operación de esto que estoy explicando para cuidar toda la productividad mexicana que tiene que ver con autopartes, que es muy, muy relevante. Otro tema que también se aclaró, que pudimos avanzar en esas pláticas, es que no se le cobre varias veces tarifas a los fabricantes que están en México, porque como alguna vez expliqué en la mañana, con mis favor, invítame a la presidenta, pues un pistón cruza 7 veces la frontera. Imagínense ustedes si le cobran 7 veces el 25%, ¿verdad? O el porcentaje que sea. Entonces, esto ya también quedó claramente establecido que no va a ocurrir. Esos 3 puntos pues han sido motivo de las últimas conversaciones que hemos tenido y ya se tradujeron en la propia proclamación que ayer se publicó en disposiciones del gobierno de Estados Unidos. Entonces, en resumen, lo que estamos buscando es que los productos hechos en México al final tengan el mejor precio que cualquier otro país como Alemania, Japón, Corea del Sur o cualquier otro país que también exporta a los Estados Unidos. Ese es el sistema de preferencia que nos ha pedido la presidenta que organice. Ahora, el mundo ideal sería que no hubiera aranceles, pero ya es una decisión para todos los países del mundo. Bueno, dentro de esa decisión se nos ha indicado la presidenta, busquen que México tenga preferencias y eso es en lo que estamos avanzando. Debo decir que he recibido de parte del secretario de Comercio un muy buen trato, que me ha recibido con mucho gusto cada semana y ha entendido muchos argumentos que le hemos venido presentando pues para llegar a estas conclusiones. Todavía nos faltan muchas cosas que estaremos informando en los próximos días, presidenta, pero ese es el punto al día de hoy y pues aquí estamos en Washington para... Muchas gracias, Marcelo. Informarles también que he pedido también al secretario de Economía y al equipo que nos podamos reunir con las industrias automotrices, con los directivos globales de las industrias automotrices, para ver el alcance y cómo fortalecer pues esta integración que tenemos con Estados Unidos. La industria automotriz mexicana tiene una integración muy alta con Estados Unidos. Entonces, a todos los que trabajan en la industria automotriz, pues evidentemente la presidenta y México, el gobierno de México, lo que tienen que hacer pues es defender los empleos y el fortalecimiento de esa industria, entre otras. Entonces, vamos a trabajar en ese sentido y el 3 de abril estaremos dando una respuesta integral de lo que va a hacer México frente a esta nueva situación, y eso no quiere decir que el 3 de abril se cierran las puertas del trabajo con Estados Unidos. Siempre vamos a buscar pues lo mejor para México en este momento. Entonces, esta es la respuesta que queremos dar y que sepan que está abierta la puerta de las pláticas con el gobierno de los Estados Unidos. Marcelo está allá, somos quizá el único país que ha tenido esta posibilidad. Entonces, esto sería. Y muchas gracias, Marcelo. Gracias, presidenta. Muy buen día. Buen día. Ahorita si quieren, cuando cerremos, nos hacen preguntas, vamos a darle el tiempo necesario a la conferencia para que se pueda aclarar todos estos temas. Muy rápido la inversión de Walmart, por favor. Hola, buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidenta, el día de hoy estamos anunciando una inversión con Walmart. Nos acompañan de manera virtual Ignacio Caride, que es el presidente ejecutivo y director general de Walmart México y de Centroamérica, junto con Javier Treviño también, que es el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Walmart México y Centroamérica.
Hoy Walmart cuenta con más de 3,000 tiendas a nivel nacional en formato de bodega Aurrerá, Sam's Club, Walmart Supercenter y Walmart Express. Este anuncio que vamos a dar el día de hoy y que ahora Walmart nos dará más detalles con Ignacio es por $6,000 millones solamente para el año 2025. Esta es una premisa y ahorita Ignacio ya nos lo contará. Ellos están por entrar a dar el anuncio a sus inversores. Este monto va a ser dirigido para aumentar las tiendas que tienen en México y crear 2 nuevos centros de distribución de nueva generación en nuestro país. Hoy Walmart emplea a más de 200,000 mexicanos y mexicanas en el país. Esta inversión lo que va a hacer es fortalecer que se mantengan esos empleos y buscar aumentar también esos empleos durante el 2025. Walmart es una de las empresas más grandes que emplea a mexicanas y a mexicanos en el país, entonces también por eso es una inversión sumamente relevante, al igual que también como lo ha instruido la presidenta de que tengamos inversiones que fortalezcan las directrices y el objetivo del Plan México. Esta inversión es sumamente importante también para el Plan México por 2 cosas. La primera, porque Walmart hoy tiene 30,000 proveedores en México, de las cuales el 85% son pequeñas y medianas empresas. Y el segundo es porque hoy en México, en todas las tiendas que hay, el 83% de los productos que se venden en cada una de las tiendas de Walmart es producto 100% hecho en México. Que incluso Walmart fue una de las primeras empresas que se sumó a la campaña de Hecho en México que relanzó la presidenta. Entonces estamos muy contentos con este anuncio y le pasaríamos la palabra al presidente de Walmart México, a Ignacio. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, señora presidenta, por la invitación y la oportunidad de realizar este anuncio de inversión con usted. Nuestra presidenta de Walmart Internacional, Kat McLay, con quien usted se reunió en junio del año pasado, le manda un afectuoso saludo. Gracias también al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y a Jimena Escobedo por todo el apoyo que nos han brindado. Lamento no poder acompañarlos en persona. Hoy celebramos nuestro evento anual con inversionistas y analistas que en estos momentos están llegando a nuestras oficinas aquí en la Ciudad de México. En Walmart de México tenemos el sólido propósito de ayudar a las personas del país a ahorrar dinero y vivir mejor. Para lograrlo, todos los días fortalecemos nuestro compromiso de largo plazo con este gran país. Por eso, hoy tengo el gusto de compartir con ustedes que tan solo en el año 2025 invertiremos más de $6,000 millones en México. Como parte de esta inversión, este año abriremos más tiendas de nuestro formato bodega Aurrerá, Sam's Club, Walmart Supercenter y Walmart Express, generando aproximadamente 5,500 empleos directos. Estas nuevas tiendas se suman a las 3,200 que ya tenemos operando en casi 700 municipios en los 32 estados del país. Además, como uno de los principales empleadores privados de México, esta gran inversión nos permitirá respaldar los más de 200,000 empleos directos y permanentes de Walmart en el país. Al mismo tiempo, avanzaremos con la construcción de 2 centros de distribución nuevos de última generación, uno en el Bajío y otro en Tlaxcala, con aplicaciones de robótica y de inteligencia artificial que se sumarán a los 21 centros de distribución que ya tenemos en México. Nuestra cadena de suministro de más de 33,000 proveedores, de los cuales el 85% son pequeñas y medianas empresas, nos convierte en un importante motor de desarrollo. El 83% de todos los productos que vendemos en nuestras tiendas y clubes es orgullosamente hecho en México y ya nos hemos afiliado a la campaña impulsada por su gobierno. Llevamos más de una década apoyando a pequeños productores agrícolas mexicanos para que puedan formalizarse, crecer, acceder a financiamiento y convertirse en nuestros proveedores de manera directa, sin intermediarios. Al día de hoy hemos desarrollado más de 30,000 agricultores. Por otra parte, a través de nuestro servicio de Internet y telefonía Byte, hacemos equipo con el Gobierno de México al ser el principal cliente de Altán Redes y ayudamos a los mexicanos a incorporarse a la economía digital. Walmart llegó a México hace más de 65 años y aquí estaremos los próximos 30, 60 o 90 años
para fortalecer la mejor experiencia de compra omnicanal para los más de 5 millones de clientes que a diario realizan sus compras con nosotros. Muchas gracias por su confianza y cuente con todo nuestro compromiso. Muchas gracias. Pues la idea además que estamos platicando es que, aunque es el 83%, que es bastante, que siga aumentando el contenido de ventas que viene de la producción nacional, que es parte de lo que estamos trabajando con distintas empresas. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Bueno, vamos a firmar si les parece, y luego entramos a agua. ¿Sí? Adelante. Es lo que presentamos el lunes. Vamos a seguir platicando sobre esto en otras mañaneras, pero estamos enviando el día de hoy al Congreso la reforma, las modificaciones a la ley de búsqueda y a la ley de población, que fortalece todo lo que platicamos el lunes, la prevención y la atención a personas desaparecidas, además de que nos va a ayudar en general en fortalecer la seguridad y la paz en nuestro país. Vamos. Bueno, ahora sí vamos a riego y luego ya todas las preguntas que quieran. Adelante, Efraín. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a presentar los avances del Programa Nacional de Tecnificación, señalar que es un elemento muy importante dentro del Plan Nacional Hídrico. Es un programa que no tiene precedentes en la historia del país, tiene como objetivo fundamental tecnificar más de 200,000 hectáreas a lo largo del sexenio. Es un proyecto en el que el Gobierno de México va a invertir alrededor de 51,000 millones de pesos durante todo el sexenio, y se trata de un esfuerzo al cual nos ha instruido nuestra presidenta de buscar alternativas que nos permitan el uso más eficiente del agua en los procesos productivos y también en el consumo social. Siguiente lámina, por favor. ¿Por qué es tan importante el Programa Nacional de Tecnificación? Es muy importante en razón de que el 76% del agua que se consume en el país es agua que se consume precisamente en el campo. Con este programa lo que vamos a hacer es eficientar el uso de esta agua. Un poquito más adelante vamos a explicar cómo se realiza actualmente. Incrementar la productividad, es decir, vamos a producir más alimentos con menos agua. Y parte del agua que se recupere, como ya lo hemos mencionado, se va a destinar para el consumo humano. Y un elemento muy importante es que también otra parte de esa agua nos va a servir para recargar nuestros acuíferos, es decir, se trata de una política que no busca únicamente resolver los problemas actuales, sino sobre todo sentar las bases de soluciones futuras para hacer sustentable el campo mexicano. Siguiente, por favor. Bueno, estas son algunas imágenes de cómo se realizan las actividades en el campo en la actualidad. Recordar que hay algunas regiones del país que se encuentran parcialmente tecnificadas. Lo que podemos ver son canales de tierra y el deterioro en el que se encuentran algunos canales revestidos, es decir, canales de cemento, que tienen grandes pérdidas producto de la infiltración. También en la última imagen lo que vemos son actualmente cómo se riegan las parcelas con agua rodada, es decir, se inundan a veces hasta con láminas de 1 metro de altura.
lo cual representa un desperdicio de agua bastante considerable. Adelante, por favor. Bueno, un primer elemento de la tecnificación, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el Gobierno de México? En primer lugar, tecnificar la infraestructura, básicamente el revestimiento de canales con concreto, que nos va a permitir que la conducción se realice de una manera más eficiente, que evitemos el tema de la infiltración. Tan solo en 2025 se van a revestir más de 315 kilómetros de canales. Esto va a representar un ahorro de alrededor del 25% del agua que actualmente se consume. También vamos a realizar el entubamiento de algunos canales que nos va a evitar tener pérdidas por evaporación y también por infiltración. Vamos a realizar del orden de 43 kilómetros tan solo en 2025, con un ahorro estimado de alrededor del 40% del agua que actualmente se consume. Y también la instalación de compuertas automatizadas y manuales que nos van a permitir mejorar la distribución del agua y también un mejor almacenamiento. Y bueno, sistemas de medición con telemetría que nos van a ser de gran utilidad, porque no se puede administrar lo que no se mide. Adelante, por favor. El segundo elemento importante es la tecnificación a nivel parcelario. En un primer momento, en 2025, se van a nivelar más de 10.500 hectáreas. Esto nos va a permitir un riego más uniforme. Actualmente la no nivelación de algunos cultivos lo que hace son encharcamientos que también generan un gran desperdicio. Se van a también establecer canaletas y tuberías multicompuertas al interior de las parcelas. Esto va a mejorar la conducción ya en la parcela donde trabajan nuestros agricultores y va a representar un ahorro de hasta el 30% del agua que actualmente se consume. Y por último, sistemas de riego por goteo, por aspersión y microaspersión. Estos se van a instalar de acuerdo a los cultivos que se tienen en las distintas regiones del país. Es un elemento muy importante de la tecnificación. Con esta innovación tecnológica lo que vamos a permitir es que se destine a los cultivos y a las plantas únicamente la cantidad de agua que se necesita y también en los tiempos que se requiere. Adelante, por favor. Y bueno, para hablar de manera un poco más detallada de estos planes, si así nos lo permite, Presidenta, tomaría el uso de la palabra el ingeniero Aarón Mastache, que es el encargado de la infraestructura hidroagrícola en la Conagua y también responsable de este programa de tecnificación. Es cuanto. Muchas gracias, director. Con su permiso, Presidenta, y si me lo permite, quiero mandar un saludo a los productores del campo. Eso. Y de manera muy particular a los que ahora me voy a referir, porque hemos platicado con ellos este programa y bueno, ahora van a verlo aquí que estamos dando cuenta del mismo. El detalle que tenemos del programa es, y sus alcances es que vamos a ubicar el programa principalmente en 13 distritos de riego ubicados de manera estratégica, cercanos a lugares urbanos que tienen déficit hídrico, es decir, que tienen problemas de falta de agua para consumo humano, porque la idea es que esa agua que se recupere se pueda destinar a esos centros urbanos. También vamos a trabajar en más de 50,000 unidades de riego y también en los 73 distritos de riego adicionales a los 13 distritos de riego estratégicos. Como hace un rato mencionaba el director general, vamos a tecnificar más de 200,000 hectáreas. Es algo inédito, histórico, no ha habido un programa de este tipo en nuestro país y vamos tras esa meta. También otra meta importante a obtener son recuperar más de 2.800 millones de metros cúbicos, que para tener una referencia qué significa esto de agua potable es casi 3 veces el consumo de agua anual que se tiene en la Ciudad de México. Y vamos a beneficiar de manera directa a 225,000 usuarios del campo. La inversión que se tiene programada para el presente año 2025 es de 5,244 millones de pesos. Cabe señalar que es una inversión tripartita. La mayor parte proviene del gobierno federal, pero también están
participando los gobiernos de los estados donde se ubican estos distritos de riego y de manera también muy importante las aportaciones de los usuarios de riego, es decir, de los propios productores. En el transcurso de la administración, al fin de la administración, se estima invertir alrededor de 51 mil millones de pesos, también de manera tripartita, gobierno federal, gobierno del estado y usuarios. Adelante. Una cosa muy importante que nos ha instruido la presidenta es que se firmen los compromisos de este programa de tecnificación en cada uno de los distritos de riego, principalmente en los distritos de riego prioritarios. De estos 13 distritos de riego prioritarios ya hemos logrado convenios en 10 de ellos. Aquí cabe destacar que son estos convenios derivados de largas pláticas, diálogos, recorridos de campo, discusiones con los propios productores, porque lo que hay que entender es que es su patrimonio, su tierra y también el agua que tienen concesionado. Entonces es muy importante el logro de estos convenios. Llevamos 10, nos faltan 3, los 2 restantes del estado de Chihuahua serán firmados la próxima semana, el 3 de abril, y nos faltaría solamente el distrito de riego que está ubicado en Mexicali, que ya hemos tenido varias reuniones con los productores, con la gente del gobierno del estado, y en fecha muy próxima vamos a lograr la firma del mismo. Adelante. Aquí voy a detallar un poco lo que vamos a hacer en cada uno de los distritos de riego, también para que ustedes los conozcan. Me voy a referir primeramente a los 3 distritos de riego que están en el estado de Hidalgo, en el Valle del Mezquital. El primero de ellos es el distrito de riego 03, que está ubicado en Tula. Poblaciones cercanas a Tula, también está Actopan, Mixquiahuala, Tezontepec de Aldama. Vamos a ubicar un presupuesto total de 7,205 millones de pesos, una inversión en este año de 984 millones de pesos. Vamos a licitar el próximo mes de junio y un dato muy importante, vamos a empezar los trabajos en el próximo mes de octubre. Vamos a recuperar un volumen de 473 millones de metros cúbicos y vamos a beneficiar a más de 36,000 usuarios agrícolas de manera directa. Cabe destacar aquí por qué en octubre, porque los distritos de riego que vamos a trabajar los vamos a trabajar y están operando, es decir, ellos están produciendo alimentos y nosotros tenemos que trabajar de común acuerdo con ellos para que las afectaciones sean los menores. Es como si fuéramos a mejorar una casa, pero la casa está habitada, entonces tenemos que hacerlo de manera coordinada para evitar los menores daños posibles. Adelante. Otro distrito de riego vecino ahí al 03 de Tula es el del Fajayucan Hidalgo. También vamos a iniciar los trabajos el próximo mes de octubre ya de manera operativa. Adelante. Ajacuba, también ahí en Hidalgo. Estos 3 que acabo de mencionar están en el Valle del Mezquital. Adelante. Otros 2 distritos de riego muy importantes son el distrito de riego 075, denominado Río Fuerte, que para mayor ubicación está ubicado en la parte norte del estado de Sinaloa. La ciudad más importante cercana ahí es Los Mochis. Y cabe señalar que este distrito de riego más el otro que está en Culiacán, que es el Culiacán Humaya, están ubicados en Sinaloa, que es denominado el Granero de México. En Sinaloa es el principal productor de maíz blanco del país y ahí estamos ubicando estos 2 distritos de riego. El volumen a recuperar aquí en el fuerte es 334 millones de metros cúbicos y vamos a empezar el mes de julio en ambos distritos. Adelante. Aquí también el de Culiacán, donde vamos a recuperar 506 millones de metros cúbicos. Adelante. Otro distrito de riego muy importante es el que está en el estado de Morelos, así se llama este distrito de riego 016, porque abarca todo el estado de Morelos, desde Cuautla, Jojutla, Zacatepec y demás municipios del poniente del estado. Ahí se siembra mucho, como ustedes saben, caña, hortalizas. Es muy importante la tecnificación en el estado de Morelos para actualizar toda su infraestructura y para que nos siga proporcionando estos importantes productos agrícolas. Adelante. Este distrito de riego también es muy emblemático, el de Pabellón Aguascalientes, es el distrito de riego 01, es el primero que se estableció en el país.
Se empezó a construir en el año de 1929. Es uno de los distritos de riego más tecnificados que tenemos. El 70% ya está tecnificado. Nos falta el 30% y en acuerdo con los usuarios, el gobierno del estado, lo vamos a hacer restante de tecnificación en este año de 2025 y en 2026. En 2 años lo vamos a concluir. Vamos a empezar los trabajos también el próximo mes de julio. Adelante. Otro distrito muy importante es del 026, que se llama Bajo Río San Juan. Para ubicarlo mejor, está muy cerca ahí de Reynosa, de Río Bravo, allá en la frontera con Estados Unidos. Es muy importante porque, como dicen los fronterizos, nuestros paisanos, ahí empieza México. Y bueno, ahí es una importante zona productora de sorgo, que es importante la cadena alimenticia. Se utiliza mucho el sorgo para el forraje y alimento para ganado. Y vamos a iniciar los trabajos en el próximo mes de julio de 2025. Adelante. Este también es un distrito de riego muy, muy importante, que es el distrito 011, denominado del Alto Río Lerma en Guanajuato, porque este distrito de riego nos va a permitir recuperar 120 millones de metros cúbicos de agua dulce, de agua, para dársela a los municipios más importantes del estado de Guanajuato. Está conectado esta obra que se está haciendo a la par con el acueducto que se está construyendo de la presa Soliza a León, y con esto poder asegurar pues la sostenibilidad de este importante polo de desarrollo de nuestro país. Adelante. Igualmente la región lagunera, el distrito riego 017, este proyecto está muy enlazado con lo que es el proyecto de agua saludable para la laguna, que es un proyecto que se inició en la administración anterior con el presidente López Obrador, y que esto viene a complementarlo, programa, porque de aquí se va a derivar buena parte del agua que se está destinando al consumo de la comarca lagunera. Vamos a iniciar también el próximo mes de julio. Adelante. Y vamos a concluir. Ya hace un rato mencionaba que con los 2 distritos de riego de Chihuahua, por instrucciones de la propia presidenta, estamos trabajando en 2 distritos de riego en Chihuahua, en virtud de que Chihuahua ha tenido fuertes problemas de sequía. Toda la zona norte de nuestro país tiene fuertes problemas de sequía, y estamos trabajando de manera muy particular en Chihuahua, en el distrito de riego que está ubicado muy cerca de Ciudad Juárez, se llama Valle de Juárez. Vamos a iniciar los trabajos en julio. Adelante. Y el otro es la zona del distrito de riego de Delicias, el 05, que también, como hace un rato mencionaba, vamos a firmar los 2 convenios la próxima semana allá en Chihuahua. Adelante. Y finalmente, adicional a los trabajos que hace rato mencionaba y que acabo de mencionar de los 13 distritos de riego prioritario, vamos a invertir en los restantes distritos, los 73 que tenemos para dar los 86 que hay en el país, en las unidades de riego y en los distritos de temporal tecnificado, apoyando en particular estos con esta cantidad en 2025. Son 1.659 millones, estamos hablando de una inversión de más de 50,000 millones de pesos en la administración. Muchas gracias. Gracias, Aarón. Bueno, ahora sí, como resumen nada más son 51,830 millones de pesos que vamos a invertir en el sexenio para tecnificar 200,000 hectáreas de riego agrícola. ¿Qué vamos a obtener con esto? Mayor productividad en el campo, es decir, que se pueda tener más producción con menos agua, y destinar 2.800 millones de metros cúbicos, que representa 3 veces lo que consume la Ciudad de México, para consumo humano. Es decir, vamos a sacar agua de riego para dársela a la gente, ahí donde hace falta el agua. Es un trabajo muy importante, y además un trabajo de mucha plática con los agricultores, porque no es nada más el trabajo de instalar algo técnicamente, sino de organización de los propios productores agrícolas de los distritos de riego para poder dar pues mucho más resultados. Bueno, ahora sí, vamos a las preguntas.
A ver, vamos por acá. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. En primer lugar, Presidenta, ¿en qué consiste exactamente este trato preferente que mencionó hace rato el secretario Marcelo Ebrard, que buscará México con Estados Unidos referente a los aranceles automotrices? Sí. México es el país que está más integrado con Estados Unidos en muchas áreas, pero particularmente en la industria automotriz. Nosotros fabricamos vehículos completos que van a exportación, pero de esos vehículos completos que se fabrican en México, no todas las autopartes se fabrican en México. Hay muchas autopartes que vienen de Estados Unidos. Entonces, cuando la redacción dice que va a haber descuento a aquellas partes que vienen de Estados Unidos, pues lo que estamos buscando es que sea el vehículo completo, no solamente, o sea, las partes fabricadas en México también, no solamente las fabricadas en Estados Unidos, dado que además, pues la mayoría de las empresas son de capital estadounidense. Segundo, en México se fabrican muchas autopartes por parte de empresas mexicanas, que son parte de los componentes de los autos fabricados en Estados Unidos o en México, porque como sabemos, fabrican una parte allá, otra parte aquí, otra parte allá, otra parte aquí. Pues nosotros necesariamente tenemos que decir, bueno, así como las partes fabricadas en Estados Unidos, también las partes fabricadas en México, pues tienen que tener una consideración. Entonces, eso es lo que estamos platicando, de tal manera que pues México tenga una situación preferencial en esta circunstancia. Ahora, nosotros siempre negociamos con una premisa: el interés del pueblo y el interés de la nación, y buscar las mejores condiciones para el pueblo de México y para la nación. Y en esa perspectiva es que está trabajando Marcelo con el secretario de Comercio. Siguen todavía las pláticas y vamos a esperar al 2 de abril cómo queda todo, y a partir de ahí pues las medidas que nosotros vamos a tomar también, porque nosotros tenemos pues que tomar medidas para el interés del pueblo de México y el interés de la nación en la mejor condición que podemos estar con los Estados Unidos. Eso lo saben los Estados Unidos, lo saben las automotrices, esta integración que se ha logrado. Y evidentemente pues está buscando las mejores condiciones para nuestro país. ¿Qué impacto tendría en la economía mexicana esta imposición de aranceles automotrices, Presidenta? Por eso estamos esperando a ver el alcance. Nosotros nosotros nos interesa el empleo y la generación de riqueza en México que se distribuye, el interés del pueblo y el interés de la nación. Entonces, lo que queremos pues que no se pierda ni un solo empleo, eso es lo que queremos, vinculado con estas medidas. Entonces, eso es lo que seguimos trabajando con el gobierno de los Estados Unidos, y han sido sensibles con nosotros, con el gobierno de México, y además pues por la integración que existe de la industria automotriz. Entonces, el presidente Trump ha dicho que quiere que todos los vehículos se fabriquen en Estados Unidos. No es tan sencillo que una planta completa se traslade a los Estados Unidos. Entonces, incluso en algún momento en la negociación del tratado se pusieron cuotas, cuántos vehículos se fabricaban en México, qué autopartes se fabrican en México, y eso es lo que nosotros queremos trabajar con ellos, para que no se pierda un solo empleo en nuestro país. Inclusive el Plan México, el objetivo que tiene pues es generar más empleos bien remunerados. ¿Viola la regla de origen del tratado comercial este arancel? Pues vamos a ver el alcance. ¿Qué quiere decir la regla de origen y el tratado? Lo que establece el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá es que hay 0 aranceles o distintos aranceles muy bajos, no en todo es 0 aranceles, con la condición de que el 75% en algunos casos, un porcentaje alto, sea fabricado en Canadá, en Estados Unidos o en México. Eso es en general el tratado. En la última plática que tuvimos con el presidente Trump, lo que logramos es que lo que está dentro del tratado tenga 0 aranceles,
y aquello que se estaba exportando fuera del tratado, a eso sí se le pusiera aranceles. ¿Qué ventaja tiene eso para México? Porque nosotros pues vemos el interés de México, que mientras más reglas de origen tenga lo que se exporta a Estados Unidos, incluyendo lo que se fabrica en México, pues mejor para México, porque se va a fabricar más cosas en México, se va a generar más empleo y más riqueza para su distribución. Entonces, vamos a ver el alcance de esto. Todavía hay pláticas en la idea, pues no solo que no se pierda un solo empleo, sino que además pues tengamos la posibilidad de seguir generando empleos. Por eso la respuesta que vamos a dar el 2 de abril no solo tiene que ver con medidas arancelarias, no arancelarias frente a Estados Unidos, sino un plan integral dentro del Plan México que fortalece nuestra economía, que eso es lo que estamos buscando. Presidenta, en otro tema, el próximo domingo, el 30 de marzo, inician las campañas de la elección judicial. Preguntarle qué espera usted de este proceso y si usted tendría alguna limitante por parte de las autoridades electorales para referirse a esta elección judicial en las giras que hace en el país. Qué bueno que lo preguntas. El INE o el tribunal, ya no sé, alguno de los dos, el tribunal o el INE determinó que el gobierno podía… Exacto. El INE determinó que no solamente el INE puede hacer difusión de que va a haber una elección el 1 de junio, sino que también lo puede hacer el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Nosotros tenemos un spot en los medios, a ver si lo pueden poner, promoviendo la elección. Obviamente nosotros lo que no podemos hacer es apoyar a uno u otro candidato. Lo que sí podemos hacer es decirle a la gente que salga a participar el 1 de junio. Eso sí lo podemos seguir diciendo, y la información de cómo es que se ejerce esta participación, porque es la primera vez que se va a hacer. Mientras más información haya, pues mejor. Entonces, a ver si lo pueden… ¿Ya lo tienen o no? Bueno, seguimos con la siguiente pregunta y ahora lo ponemos. Sí, presidente, en otro tema, más allá de las acciones que ha realizado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para dar de baja cuentas de redes sociales, de TikTok, que buscaban el reclutamiento por parte de cárteles, preguntarle a su gobierno qué acciones tiene, qué acciones está llevando a cabo para combatir este reclutamiento o impedirlo. Tiene que ver con esto que firmamos el día de hoy. En términos generales, es para la búsqueda de personas que se han reportado como desaparecidas, que los registros de estas personas que han sido reportadas quede muy claro cuál es la fuente de información. Si viene de una carpeta de investigación, viene de otra fuente. Eso es muy importante, que hay registros que no están completos, porque vienen de otras fuentes que no son de carpetas. Entonces, el fortalecimiento de la comisión de búsqueda, incluida cuántos registros y cuál es la fuente de esos registros. Segundo, que se fortalezcan las bases de información de las y los mexicanos, que nos permitan avanzar en la búsqueda y que esto también ayude a la construcción de la paz y la seguridad en nuestro país. Ya otro día, si quieren, damos detalles también sobre cómo estamos pensando hacer esto. Tercero, la alerta, que es muy importante. Viene ahí que en el momento que una persona se reporta como desaparecida en alguna fiscalía del país, de inmediato se activan alertas en aeropuertos, en centrales de autobuses, en cualquier registro que haga cualquier persona, e inclusive alertas privadas. Es decir, que le podamos decir a un banco: hay una alerta por si alguien utiliza una tarjeta de crédito, que le informe a la autoridad, alertas inmediatas. Entonces son varias medidas que estamos tomando para poder atender la situación de desaparición, que es la prevención y, por supuesto, la atención y la justicia. ¿Y qué llamado le haría, presidenta, a las personas que, bueno, por necesidad están pensando o contemplan en algo? A los jóvenes, exactamente, como lo hemos hecho muchas veces, acercarse a un grupo delictivo
No es una opción de vida, es una opción de muerte. Ningún joven mexicano tiene que ver el ser parte de un grupo delictivo como una opción. Y para eso nosotros tenemos programas, acciones que permiten que los jóvenes mexicanos puedan desarrollarse. Ahora vamos a presentar el 7 de abril una iniciativa muy grande que está haciendo Secretaría de Cultura con empresas privadas de México y de Estados Unidos y productores, promotores, para promover la música mexicana sin contenido violento, que no haya apología de ninguna manera a los grupos delictivos. Es una iniciativa muy grande, muy importante para incorporar a los jóvenes particularmente a la cultura y en particular al canto. Entonces, es parte de las iniciativas, la clase de box que se anuncia el viernes, que ya la habíamos anunciado, como hacer mañana, es parte de esto, que los jóvenes se incorporen al deporte, a la cultura, a otras actividades que les permitan alejarse de la adicción y alejarse por completo de pensar que entrar a un grupo delictivo es algo que les va a dar alguna perspectiva. No, son perspectivas de muerte, así de crudo. Finalmente, Presidenta, ¿cuántos funcionarios en estos momentos están siendo investigados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por esta compra de medicamentos a sobreprecio que anunció hace unas semanas Eduardo Clark? Le pedimos están haciendo la investigación, más que cuántos funcionarios, están haciendo la investigación amplia y va a haber las sanciones que tenga que haber. Muchas gracias. Sí. A ver el spot. Bueno, ¿cómo se dice? El video. México vive un momento histórico. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Ahora vamos aquí. Gracias, doctora. Buenos días. Buenos días. En primer tema que le quiero preguntar, doctora, es en torno a que ayer la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos publicó un posicionamiento en el que establece que ante la propuesta de reforma en materia de desaparición de personas deben de prevalecer los principios de participación conjunta y el respeto a las familias. En ese sentido yo le pregunto, doctora, ¿por qué no incluir a las madres buscadoras en este proceso? En la Secretaría de Gobernación se ha reunido. Es que nosotros no hacemos de todo una nota periodística. Ellos se han reunido a través de la Comisión de Búsqueda con muchos familiares y se van a seguir reuniendo. Eso es, y además la garantía del fortalecimiento de la Comisión de Búsqueda, de la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, está ahí. Hay algunas acciones pues que tienen que realizar los gobiernos para poder fortalecer y seguir las pláticas. Eso nunca estamos negados a dialogar, jamás. Y por ejemplo, doctora, ¿por qué no integrarlas en el proceso legislativo en la discusión de estas leyes? Ellas pueden participar una vez que llegue al Congreso. Hay temas que hemos estado trabajando desde hace tiempo como jefa de gobierno, y ahora como presidenta, que sabemos que es indispensable que se realicen. Y las pláticas continúan, y siempre se va a proteger a las personas, eso no está en duda. En este mismo tema, doctora, colectivos de familiares de personas desaparecidos y organizaciones defensoras de derechos humanos emitieron un comunicado en el que consideran que el hallazgo del campo de adiestramiento de Jalisco
es una prueba irrefutable de que en México se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. ¿Qué piensa usted de esto? Pues no sé qué quieran decir con crímenes de lesa humanidad. Durante muchos años los crímenes de lesa humanidad venían del Estado. Eso no existe ya en México. Lo que hay es delincuencia organizada y estamos haciendo nuestro trabajo para pacificar y disminuir los delitos en México. Y lo que hay en ese rancho, pues se va a investigar a fondo. Nosotros no vamos a construir verdades jamás. Lo que diga la Fiscalía, con la investigación que venga de la Fiscalía y la apertura que tenga que tener toda esa investigación. Pero no sé a qué se refiere con eso. Es muy importante que ellos también pues tengan toda la información, toda. Claro. Por otro lado, en otro tema, doctora… Hay que ver también qué organizaciones son, no sé. No vi yo el comunicado. Hay que ver está firmado por muchas, son muchas, son decenas de organizaciones que lo publicaron de manera conjunta cuando se dio a conocer este tema. Por otro lado, doctora, colectivos de feministas ya convocaron a una marcha el próximo domingo para exigir que el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco deje su cargo y se enfrente a la justicia por este presunto abuso sexual a su media hermana. ¿Qué piensa de esto, doctora? Es muy importante que se sepa, primero que la decisión es de la Cámara de Diputados, pero es muy importante que sepa la gente que eso no quiere decir que no siga la investigación. Sería muy bueno, por ejemplo, que Cuauhtémoc Blanco fuera a declarar a la Fiscalía y que diera su declaración. Doctora, pero iría con fuero. Sí, pero eso no quiere decir que se interrumpa la investigación. Además, ahora hay un nuevo fiscal en la Fiscalía de Morelos. Entonces es muy importante que siga la investigación y que él declare. Nosotros no vamos a proteger a nadie. Eso tiene que quedar clarísimo. Pero tiene que demostrarse pues que en efecto ¿quién hay un delito? ¿Quién lo define? La Fiscalía. Entonces tiene que seguir la investigación no se cierra. Y esta idea de que ahora la presidenta está protegiendo, yo no protejo a nadie, protejo al pueblo de México, es mi responsabilidad, y a mi familia. Claro. Pero nosotros no vamos a proteger a una persona que haya cometido un delito. Pero, por eso yo digo, que siga la investigación y que él declare. Es importante que continúe la investigación y hay un nuevo fiscal. Ese nuevo fiscal pues puede tener todos los elementos de la carpeta que se abrió previamente. Claro. Doctora, y en este mismo tema, ¿usted no considera que hay o hubo un pacto de impunidad en la Cámara de Diputados entre Morena y el PRI para quitarle el fuero para no quitarle el fuero no solo a Cuauhtémoc Blanco, sino también a Alito Moreno? Nosotros, repito, yo respeto los poderes, primero que nada, porque luego nos acusan de que nosotros no respetamos los poderes. Yo respeto los poderes y esa decisión está en la Cámara de Diputados, en las diputadas y en los diputados. Cuando hablamos con Morena, con nuestros aliados, pues tiene que ver para las leyes que impulsamos. Ahora, que se investigue todo lo que se tenga que investigar. ¿A quién le corresponde eso? A las fiscalías y en su momento a los jueces. Entonces, que se investigue lo que se tenga que investigar, ¿no? ¿Qué fue lo que dije ayer? Porque estoy repitiendo exactamente lo mismo que dije ayer. Dije, la carpeta venía de un fiscal que estuvo 6 años en la Fiscalía y que antes de irse hizo esta carpeta de investigación. Un fiscal que fue desaforado, que protegió feminicidas.
por el contexto. Ahora hay un nuevo fiscal, lo dije ayer, que ese fiscal siga haciendo la investigación. Hoy agrego otra cosa, que declare Cuauhtémoc Blanco en la fiscalía y que siga la investigación, igual que la de Alito Moreno, que siga la investigación. Y nosotros no vamos a proteger a nadie, pero que se hagan las investigaciones. Muy bien. Finalmente, doctora, con respecto a los aranceles anunciados por el presidente Trump y la búsqueda de su gobierno, como ahorita lo anunciaron, de un trato preferente para México, ¿usted no considera que el TEMEC, más que vivo, ya es un muerto viviente? Pues vamos a esperar, es que no se ha cerrado todo. Mi responsabilidad y del gabinete que represento es proteger siempre y poner por encima de todo el interés del pueblo y el interés de la nación. Y eso es lo que estamos haciendo en todos los casos y en el caso también de la negociación con Estados Unidos. Hay que decirlo, porque tenemos un pueblo hay mucho pueblo en México, mucho pueblo, y eso nos da la fuerza para poder tener un trato preferencial con los Estados Unidos, porque además, pues la integración comercial México-Estados Unidos es muy grande. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Por eso digo, después del 2 de abril, ya que se presente todo el esquema, además de que vamos a seguir hablando con Estados Unidos y que ha habido un muy buen trato, un trato de respeto a México. Eso hay que ponerlo. México es respetado hoy en todo el mundo y se le ha dado un trato de respeto a México. No es a su presidenta, es a México y al pueblo de México, claro, representado en la presidenta. Entonces, en este trato respetuoso que ha habido de pláticas, de negociación, de acuerdos, vamos a seguir en ello. Y nosotros, después del 2 de abril, cuando se presente todo el paquete, vamos a presentar también lo nuestro, que no solo tiene que ver con que si no es un asunto de venganza, de oye, me pusiste, yo te pongo, no. Es el asunto de cómo México va a salir adelante. Y también, pues, lo que tenemos que hacer para tener el mejor trato para el pueblo de México, para las empresas mexicanas, claro, y para la nación. Doctora, en esta negociación con Estados Unidos, ¿está el tema sobre la mesa de crear un sistema aduanal común entre los tres países del TEMEC? No se ha hablado de eso todavía. ¿No? Sí se ha hablado de mejorar las aduanas. Sí se ha hablado de eso, de mejorar las aduanas, de mejorar el paso, de mejorar la revisión de aduanas, tanto del tema de seguridad como en el tema comercial, pero no se ha hablado en particular. ¿Y usted qué pensaría de eso? De crear un sistema aduanal común entre pues hay que revisarlo. Digamos, la facilidad de la entrada de las mercancías de uno y otro país, particularmente cuando hay tanto movimiento de entrada, salida, puede tener sus ventajas. Ahora, sistema aduanal común, hay que ver si eso significa que tienes los mismos aranceles, por ejemplo, frente al resto del mundo, porque tiene mucho que ver, o sea, tiene mucho de fondo que quiere decir sistema aduanal común. Sí. Entonces, hasta ahora no ha estado sobre la mesa ese tema. Ok. Muchas gracias, doctora. Sí. Muchas gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Aprovechando el tema de la firma de esta reforma para atender las desapariciones en nuestro país y volviendo al debate sobre la cobertura que dan ciertos medios, ¿qué opina de los que continúan pues lucrando con este tema? Ayer Loret de Mola y Broso, en su plataforma Latinus, pues publicaron un video donde se burlaban de su gobierno, de las víctimas, recreando, escenificando como si estuvieran en el rancho Izaguirre, pues en pantalla verde.
ahí escenificando también el predio donde ellos aseguran que hay fosas. Y bueno, pues mientras se envían estas iniciativas para atender, para combatir, pues hay medios que siguen lucrando y desinformando con este tema. ¿Qué opina? Hay medios que no informan, sino hacen propaganda en contra del gobierno. Hay algunos, y ahí el Latinos ya es el único lugar donde quedaron los comentócratas, que eran los antiguos intelectuales preferidos del régimen. Ya ese es el único lugar que les quedó. Hay otros en otros lados, pues, pero particularmente algunos, no sé si decir nombres o no, pero mejor lo dejamos para después. Dígalo, presidenta. A ver, uno que se escribía con Salinas. ¿Ahora dónde trabaja? ¿Dónde? Sí. ¿Ahora dónde? ¿Cuál es el único lugar donde ya? Está en Latinos. Entonces esta manera de pseudoinformar, pero que en realidad en el fondo lo que están haciendo es propaganda contra el gobierno, de como decía, ya saben quién, el periodista mejor pagado del mundo, yo creo. ¿Cuántos los verán? ¿Por qué no vemos cuánta gente los ve? Vamos a hacer, no ahorita, sino vamos a hacer una revisión, si les parece. Sí. ¿Quién ve qué? ¿Cuántos se leen los periódicos? Impresos y en línea. ¿Quién ve qué? ¿En qué? Entonces, la verdad, y son muy ofensivos, muy ofensivos contra la presidenta. Y luego se ponen la capa de feministas. Porque las ofensas llegan a lo personal, no es un asunto de información o de debate público, sino ofensas personales. Y luego se ponen la capa de feministas y de… Entonces, cada vez lo ve menos gente. Y lo ve cada vez menos gente porque el pueblo de México lo que quiere es información. Y por eso en la mañanera la ve tanta gente, porque aquí se da mucha información, debate, derecho de réplica. Y nosotros, repito, nosotros no protegemos a nadie y siempre vamos a estar del lado de la verdad y de la justicia, siempre. Entonces, eso que siempre quede claro. Gracias, presidenta. En otro tema, ayer se volvió tendencia en redes sociales la respuesta que le dio la cuenta de Grupo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. A ver. Ahí está, que le pregunta, ¿no?, ¿quién es el presidente más popular del mundo? Responde con una palabra y respondió con… A ver, ¿por qué no platican para quien nos escucha, que no está tan familiarizado con las redes sociales, con la red X? ¿Qué es esto de Grok? Pues es la inteligencia artificial de X, antes Twitter, que se ha puesto muy de moda. De hecho, ayer mi compañero Poncho Gutiérrez también habló sobre Grok. Y ayer, ¿cómo se dice? Grok. Grok. Y ayer, pues, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pregunta a la inteligencia artificial quién es el presidente más popular del mundo, responde con una palabra y responde Grok Sheinbaum. Y bueno, esto también en el contexto de las recientes… En el contexto de las recientes declaraciones de Nayib Bukele, ¿no?, criticando la estrategia de seguridad de nuestro país. Y bueno, pues también hubo varios memes, lo retomaron varios medios. Ayer fue tendencia, sigue siendo tendencia en X. ¿Qué opina, presidenta? Un mensaje a Nayib Bukele. No, ya se responde solo.
Ahí, como lo dije en su momento cuando habló del tema de seguridad en México, yo lo que dije es respeto a México. Nosotros respetamos a El Salvador, respeto a México. También hubo mucha polémica en las redes con esa declaración, muchos mexicanos y mexicanas contestaron, Sí. Muchísimos. Y bueno, pues esta respuesta, porque está simpática, ¿no? Sí, Gracias, presidenta. Y se explica por sí misma. En otra pregunta, sobre esta iniciativa del diputado Ramírez Cuellar de eliminar la figura del fuero a diputados federales y a gobernadores, ¿usted considera que ya es tiempo de eliminar esta figura del fuero? Sí creo que se debe discutir, sí creo. Que sí hay que ponerlo a debate, creo que sí. Nosotros siempre estuvimos en contra del fuero. Y es algo que se tiene que poner a debate. Yo le preguntaba hoy a Ernestina, porque no tenía toda la información. Ernestina, además de ser una gran abogada, fue fiscal de la Ciudad de México. Ella le tocó solicitar el desafuero del exfiscal de Morelos, entre otros. Y le preguntaba que hasta dónde llegaba el fuero en un diputado o diputada. Entonces me dijo, tiene que seguirse investigando. El tema es que muchos jueces dicen no se puede emitir una orden de aprehensión, una orden de cateo porque tiene fuero. Por ejemplo, este tipo de cosas tiene que discutirse. Sí creo que deba ponerse a debate el fuero. La presidenta ya no tiene fuero, si es juzgada desde el presidente López Obrador. Hay un mecanismo especial de la Cámara de Senadores y Diputados, no puede ser cualquier juez o cualquier fiscal para poder juzgar al presidente o presidenta. Entonces, yo creo que sí es un tema de debate, sí hay que debatir ese tema, hasta dónde alcanza el fuero, si debe haber fuero. Sí creo que es un buen tema para debatir en nuestro país. Porque incluso el ciudadano de a pie pide que se les quite el fuero, sí, ¿no? De este privilegio que de alguna manera gozan y se sienten intocables por eso. Sí, es importante que quien esté a favor del fuero diga por qué, y quien esté en contra del fuero diga por qué, y que la ciudadanía pues oriente esta decisión, ¿no? Sí es importante ponerlo a debate. Gracias. Ya en mi última pregunta, bueno, ayer tuve la oportunidad de ir a cubrir un evento, el anuncio de un festival que se lleva a cabo en San Luis Potosí, un evento internacional de primavera. Me llamó la atención porque es un evento donde hay, ¿cómo se llama esto?, innovación en turismo inclusivo, hay chalecos sensoriales, hay catas a ciegas, está la verdad muy padre. Saber si usted conocía al respecto. Y sobre un evento en particular, la Procesión del Silencio, que se lleva a cabo en España, también aquí en nuestro país, especialmente aquí en San Luis Capital, y que bueno, retoma también parte de nuestro México profundo, y ahora en este contexto de que se va a llevar a cabo el tianguis turístico, si usted cree que también deberían de retomarse este tipo de tradiciones, ¿qué opina de este turismo inclusivo? Esa sería mi última pregunta. Bueno, no, tengo que decir que vamos a traer a Josefina para que nos platique sobre el turismo inclusivo. Sí. ¿Cómo dices que había chalecos? Sí, chalecos sensoriales. De hecho, ayer estaba una muestra, te los pones, bueno, se lo ponen las personas que tienen algún tipo de discapacidad y vibran, tienen colores, ¿no? Se mueven con la música. La verdad es que no lo conocía. Catas para personas pues sí, con sería muy bueno que discapacidad. todas las nuevas, las innovaciones internacionales pues se incluyan en el turismo nacional. Ayer tuvimos una reunión muy buena con la Secretaría de Turismo y todas las empresas de la Secretaría de la Defensa Nacional vinculadas con el Tren Maya, los hoteles, los aeropuertos. Vamos a tener también con la parte de Marina, Islas Marías, porque estamos buscando la manera de promoverlo más y que se integre más la promoción y la manera de hacer reservas. México tiene
todo que exponerle al mundo entero y a las y los mexicanos. Por cierto, va muy bien. Por cierto, fue el aniversario del AIFA. Hace unos días también vamos a presentar cómo se han incrementado los viajes en el AIFA. Va muy, muy bien. Y ahora que llegue el tren de Buenavista al AIFA, pues estamos esperando junio, julio ya inaugurarlo. Vamos a platicar sobre ese tema en alguna de las mañaneras. Ahí traemos muchos pendientes, Pau, para que los vayamos cumpliendo. Porque hay una empresa privada que tiene una parte de ese tren y el objetivo es que toda la empresa sea parte ya de la empresa de la Sedena, de Gafsacom. Entonces, todo eso lo vamos a platicar, porque parte del retraso del tren, pues es que se estaba construyendo por parte de esta empresa y hubo un retraso inmenso, en un acuerdo. Estamos trabajando con ellos para que haya un acuerdo. Bueno. Gracias. Gracias. Sobre agua. Gracias, Presidenta. En 2022, usted encabezó un acuerdo junto a otros gobernadores donde cruza el caudal del Cutzamala. En uno de los componentes, usted como jefa de gobierno, pues comentaba que habría un apartado de tecnificación en este acuerdo que se dio, bueno, que lo calificaron de histórico porque no se habían organizado los estados de Michoacán, Estado de México y Ciudad de México, pues para este tema del Cutzamala. Saber qué tanto de ese acuerdo que encabezó en su momento se retoma ahora con este tema expuesto por Conagua. Platicaron qué tanto se avanzó y ahora platicamos esto. Muchas gracias. Sí, efectivamente, cuando la presidenta fue titular de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, se hizo por primera vez un acuerdo ahí histórico entre los gobernadores, en aquel tiempo Michoacán, Estado de México, para atender de manera particular a unos productores que se encontraban en el Estado de Michoacán y que con recursos del fideicomiso 1928, que es un fideicomiso que capta los recursos del pago de agua en bloque que se utiliza en la Ciudad de México y en el Estado de México, se iba a financiar un programa de tecnificación para poder eficientar el uso del agua en la actividad agrícola. Los productores hasta ese momento lo que hacían era colocar mangueras, cientos, yo diría miles de mangueras en los canales para 24/7 estar tirando agua a sus parcelas de riego. Se hizo un proceso de tecnificación de acuerdo con ellos. Empezamos a trabajar de 15 bloques, 10, prácticamente todos los que existían en ese momento, los más importantes. El proceso de tecnificación ya quedó concluido y ahora han liberado agua para que viene a la Ciudad de México dentro de lo que es el sistema Cutzamala. La idea es concluirlo. También estamos platicando con ellos, hicieron algunas otras cosas más en la zona, pero la idea es continuar con los demás que nos hicieron falta. Gracias, Presidenta. No me presenté, Máximo Allende, para El Soberano. Sobre el tema de agua, otra vez, Presidenta, el pasado fin de semana encabezó junto al titular de Conagua allá en Tlaxcala, pues la Jornada Nacional de Limpieza de Ríos. Me parece que serán 25 cuerpos de agua los que estarán limpiando. El río Atoyac históricamente es uno de los ríos que más problemas acarrea a la población por las descargas ilegales de las empresas. Preguntarle al titular de la Conagua, ¿cuál es la expectativa particularmente para el río Atoyac? ¿Cuándo podría ser visible la intervención, por supuesto, ahora de esta Jornada Nacional de Limpieza? Bien, buenos días. Destacar que la jornada que se realizó el día sábado es el inicio de una serie de actividades que se van a realizar en el río Atoyac, que tienen que ver con el ordenamiento de todas las descargas que se tienen a lo largo de todo el río, que tiene que ver con la inversión en plantas de tratamiento que nos van a ayudar a recolectar a tratar todas esas descargas. Se tiene proyectado en 2025 construir una serie de colectores marginales
Estamos ya en pláticas con las empresas para que se puedan conectar a esos colectores marginales y viene todo un proceso de restauración que no tiene que ver únicamente con el saneamiento del agua, sino tiene que ver también con la reforestación, que nos va a ayudar a retener todo el asolve que se hace en el río, es decir, la tierra, para que el río no se asolve. Estamos trabajando también en la liberación de las márgenes de los ríos de posibles invasiones, retirando tiraderos clandestinos. Estamos también retirando algunos espacios que se han utilizado para depositar cascajo. Se trata de una intervención de carácter integral que se está llevando de la mano con el gobierno de Puebla y de Tlaxcala, y lo que hicimos el sábado fue detonar este inicio de trabajos. Ya teníamos algunas semanas atrás trabajando, entonces estos resultados se van a ver. El día sábado se tomaron muestras de calidad del agua y la idea es que en un año podamos tomar estas mismas muestras para ver cómo impactaron todas esas acciones que se están realizando. Muchas gracias, Presidenta. Si me permite es un proyecto no solo de un año. En un año tiene que notarse, pero lleva más tiempo. La limpieza de un río tiene que ver con las descargas, o sea, el agua que se tira al río, en particular en el Atoyac, de industrias. Todas esas son de industria mezclillera, de industria textil, y se fabrica mucha mezclilla. Y lo que se ha visto es que muchas de estas empresas tiran el agua al río, incluso hasta cambia de color dependiendo de la hora en que son las descargas. Se torna color. Todas esas industrias se tienen que poner en orden, todas. No es un asunto de llegar y clausurar y a ver cuándo te pones en orden, sino de sentarse con ellos y ver, ¿tienes planta de tratamiento? ¿No tienes planta de tratamiento? ¿Cómo juntamos las empresas? ¿Cómo se hace una planta de tratamiento? ¿Cómo tienen que cumplir con lo que establece la norma para que ya no haya esas descargas al río Atoyac, que tiene que ver con descargas químicas, con químicos que contaminan el agua? Ese es un tipo de descarga. Hay otro tipo de descarga que es la descarga de aguas negras. Municipios que no tienen planta de tratamiento y que descargan directamente al río, pues el drenaje. Eso tiene otro tratamiento, hay que trabajar con los municipios, porque muchos de ellos ya tienen plantas de tratamiento, pero las abandonaron porque no había los recursos suficientes para que operaran. Entonces, todas esas plantas vamos a invertir con los municipios, con el gobierno de los estados, para que se echen a andar, y un esquema para que ya no se vuelvan a abandonar, sino que siempre estén funcionando. Hay otros donde tiene que hacerse un drenaje marginal, que se llama, para que pueda llevar ese drenaje a la planta de tratamiento. Esa es, digamos, la segunda parte. La tercera tiene que ver con lo que decía también Efraín, que es, pues se ha tirado cascajo, se ha ensuciado, hay tiraderos de basura, que eso ya tiene que ver con la cooperación de la gente para que no esté tirando residuos sólidos, residuos municipales, residuos basura al río. Entonces, todo eso se va a hacer en el río Atoyac, en el Lerma Santiago y en Tula. Y también los afluentes, porque no solamente es la cuenca del río principal, sino, ¿cómo se llama el río de Tlaxcala que pide mucho la gente que se limpie? El Zaguapa, que también es un afluente al río Atoyac. Entonces, todo eso vamos a hacer. Una parte, pues obviamente es en poco tiempo, porque continúa la limpieza, el desasolve, el volver a hacer los bordos, y otra parte pues tiene que ver con que realmente todos estén en orden. Sí, ese río, como bien lo menciona, Presidenta, se tiñe de color mezclilla cuando se inicia el ciclo de descargas por parte de las empresas. Presidenta, si me permite otro planteamiento a propósito del spot que nos acaba de compartir. Pues bueno, desde la llegada de la Cuarta Transformación, México ha vivido momentos inéditos en materia de democracia participativa, consulta popular, revocación de mandato. También en ese ínter hubo una reforma laboral que permitió la democratización de los sindicatos. Recordar que fue en
enero, el 24 de enero de 2022, cuando el presidente López Obrador incluso abrió el espacio de la conferencia matutina para que los diversos candidatos a dirigir el sindicato, primero de Pemex y luego de electricistas, pues hicieran uso de la voz para poder plantear sus trayectorias y sus propuestas. Y en lo inédito en ese marco, pues abría el espacio por lo inédito de la elección, por la relevancia del sindicato. Y ahora también en el marco de la reforma al Poder Judicial, en el marco de la elección judicial, inédito también es que la Iglesia quiera abrir su espacio, el semanario Desde la Fe, para que personas candidatas pues hagan uso de y difundan sus ideas, difundan sus trayectorias. Desde El Soberano creemos que se trata de un esfuerzo por parte, pues sí, del conservadurismo mexicano para posicionar a los candidatos allegados a la derecha de cara a la elección judicial. Al respecto, Presidenta, preguntarle cuál es su opinión sobre esta apertura por parte de la Iglesia, el tema del semanario de la fe. Ya contestó la presidenta del INE, no puede. Una cosa es que ellos promuevan que va a haber elección el 1 de junio, que sería muy bueno, todas las organizaciones debemos promover la participación política, pero ya la parte de la propaganda de un candidato, de otro, tiene que ser regida por los criterios del Instituto Nacional Electoral. Nosotros no podemos, el gobierno no puede, está limitado en eso. Nosotros no podríamos traer aquí a todos los candidatos, porque además son miles, a que en la mañanera dijeran una u otra cosa. Esa parte ya no nos corresponde, o sea, ya le corresponde a los criterios que fijó el INE para elección de la persona. Ahora, por ejemplo, los partidos políticos se definió que no pueden ni siquiera promover la elección del 1 de junio como tal. Entonces la Iglesia, por nuestras leyes, por como está establecido el Estado mexicano, tiene alcances, y hay otras cosas pues que ya no son parte de la legislación, y finalmente el INE determina. Entonces, y tenemos buena relación con la Iglesia Católica, pues estamos haciendo el programa hacia el desarme, hacia la paz. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo, otras en las que sí, pero ellos pues tienen un marco jurídico igual que nosotros en el que nos debemos mover. Gracias, Presidenta. Dos planteamientos más rápidamente. El tema del INAI, aunque, desde El Soberano publicamos 11 irregularidades con las que se despidió el INAI en este último tramo de su existencia, pero ahora trasciende, Presidenta, nos hicieron llegar, y aun cuando la secretaria Raquel Buenrostro, de hecho usted hizo un comentario recientemente sobre este tema de las plazas para los trabajadores que ya fueron liquidados, que les entregaron una compensación con motivo de la extinción del instituto. Circula, Presidenta, una liga de Google Forms para que pues los exfuncionarios puedan subir datos personales, puedan subir pues su CV, puedan subir, insisto, información delicada, con la falsa promesa de futuras ofertas laborales dentro de la Secretaría de Buen Gobierno. Al respecto, Presidenta, insistir que esta… ¿Cómo? ¿Quién subió eso? Es una liga que circula, nos las hicieron llegar a la redacción de El Soberano. Esta liga ofrece… ¿Y es una liga que dice INAI? Es una liga totalmente de Google Forms, o sea, no es oficial, no es oficial la liga, y se advierte que trabajadores o extrabajadores del INAI podrían ahí subir su CV para hacer, pues integrar un padrón de personas que pudieran eventualmente trabajar en la Secretaría de Buen Gobierno. A todas luces es un asunto apócrifo que no está reconocido, cuando menos por la secretaria Raquel Buenrostro, que ha sido muy clara sobre que no se van a contratar a todos los extrabajadores en ese tema. Eso por un lado, y por el otro, Presidenta, pues ponerle también en su radar que la Sala Auxiliar del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa en una primera instancia, pues declaró que el señor Guerra Fort, el que ocupó la tarjeta institucional del INAI para pues gastar en centros nocturnos, pues no es responsable no tiene ninguna o no tendría ninguna sanción administrativa, a decir de esta sala auxiliar del Tribunal de Justicia, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al respecto, preguntarle, Presidenta, ¿cómo evitar que los diversos casos de impunidad, los diversos casos de indignación… Esa es otra institución que tiene que sanearse. ¿Cuál? ¿La de Justicia Administrativa? Sí, ya estamos revisando también, pues tenemos que terminar la primera parte, pero… Son los dos planteamientos. Es un tribunal muy importante, ahí se define… Se modificó la ley hace tiempo y ahora la Secretaría, que ahora llamamos Anticorrupción y de Buen Gobierno, solamente puede hacer sanciones menores. Las sanciones mayores las determina una sala de los tribunales administrativos. Esa es una reforma que vino del sistema anticorrupción de la época de Peña. No sabía esto, que resulta que, imagínense, una persona que utiliza el recurso público para ir a un centro nocturno, que además es del Instituto de Transparencia, y resulta que no tiene ninguna sanción. Pues creo que hay sanciones, porque hay una regla y una norma de en qué puedes gastar y en qué no. Hay una ley de austeridad republicana. Pues vamos a revisar, ¿no? Sí, al respecto, tuvimos información de que el órgano interno de control, en uno de los últimos actos que hizo, el órgano interno de control del INAI impugnó esta determinación, pues la sala auxiliar de este tribunal argumentó que toda vez que se devolvió el dinero que por lo menos gastado, regrese el dinero. Sí, pues justo ese es el argumento, que toda vez que lo devolvió, pues no hubo un daño al erario, pero no sé si podría ser legal, pero definitivamente no fue moral. ¿Ya regresó el dinero? ¿Perdón? ¿Ya regresó el dinero? Es lo que argumentó la sala auxiliar, que toda vez que se reparó el daño al erario, que fueron cerca de 20,000 pesos los gastados en este centro nocturno, pues no hay sanción. Pues vamos a revisarlo, vamos a invitar a Raquel para que dé su punto de vista. Gracias, Presidenta. Ya por último, es que ayer no tuve oportunidad de preguntar, es el tema de la SEP. Fíjese que usted el pasado 15 de marzo inauguró la Universidad Rosario Castellanos en Chiapas. Sin duda, bueno, es algo que causa entusiasmo entre las y los jóvenes, y pues decir que a lo largo de la época neoliberal pues se fomentó o se privilegió, por supuesto, que las universidades fueran cerradas con estos procesos de selección complicados, y eso también provocó, Presidenta, la proliferación de diversas escuelas, universidades, preparatorias privadas, que muchas veces no ofrecen la calidad educativa necesaria o requerida para las personas que quieren continuar con sus estudios. Al respecto, Presidenta, bueno, claramente hay instituciones privadas que son de excelencia, pero lo cierto también es que son inaccesibles para la mayoría de las y los estudiantes. Al respecto, Presidenta, preguntarle si la SEP o el Gobierno de México tienen algún mecanismo para que estudiantes de universidades privadas o preparatorias privadas puedan denunciar irregularidades de baja calidad educativa o incumplimientos a las normas, por ejemplo, de la nueva escuela mexicana o del programa Vida Saludable. Sí, sí pueden hacerlo en la SEP. Vamos a dar la información de dónde pueden presentar alguna queja, por supuesto. Gracias, Presidente. Gracias. Bueno, a ver, para acá, vamos a tomar dos más y ya. A ver, acá y luego Carlos para acá. Ahí en la esquina, porque no ha preguntado el compañero. Gracias, Presidenta. Buenos días, soy Rafael Cortés de Grupo Radio Tele en Michoacán. Gracias por la oportunidad. Vengo de un estado que es muy bello, usted lo conoce muy bien, incluso me parece que vivió por allá un tiempo, pero que tenemos ya pues mucho tiempo que las condiciones de seguridad no son las más adecuadas. Es un estado que
en el que se encuentran artefactos explosivos, minas artesanales, vehículos de blindaje artesanal, drones también con explosivos. Pasa un gobierno, pasa otro gobierno, incluso a nivel federal tuvimos un presidente de origen michoacano y pues la realidad no cambió. Hoy, desde su gobierno, en su No, pues es al revés. En su administración yo veo ahora una diferente estrategia en temas de seguridad. No sé si pudiera hoy asegurar que la estrategia es distinta, por lo menos a lo que hemos visto en años anteriores, incluso en el sexenio anterior, o qué me puede decir sobre la estrategia de seguridad, no solo para Michoacán, sino a nivel nacional, que además es una realidad de lo que se vive en otros estados. Estamos fortaleciendo dos áreas. Nosotros tenemos la convicción, igual que el presidente López Obrador, de que la paz y la seguridad son fruto de la justicia. Esa es una máxima que es indispensable que sigamos hablando de ella. Ahora, a nosotros nos toca un momento distinto. ¿Y qué estamos fortaleciendo en la estrategia? La atención a las causas de una manera, además de todos los programas sociales, Jóvenes Construyendo el Futuro, las escuelas, pues estamos con estos programas casa por casa en muchos lugares del país, particularmente en las zonas de mayor incidencia delictiva. Dos, ahora nos toca, al presidente López Obrador le tocó hacer la Guardia Nacional, a nosotros nos toca consolidar, fortalecerla. Y una parte muy importante que estamos fortaleciendo es la inteligencia y la investigación para las detenciones, que tiene que ver con disminuir la impunidad en el país. Esa parte, digamos que es una fortaleza adicional. Enviamos una reforma constitucional que ya fue aprobada, que fortalece el área de inteligencia e investigación en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y su coordinación con todas las instituciones. Falta aprobar la ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación y algunas modificaciones al Sistema Nacional de Seguridad. Pero estamos poniendo mucho énfasis en inteligencia e investigación y en las detenciones que disminuyan la impunidad. En eso estamos trabajando mucho, trabajamos todos los días. Hoy estuvo el gobernador de Michoacán en el Gabinete de Seguridad con su fiscal, con su secretario de Seguridad, estuvo también el comandante de la Guardia Nacional en el estado de Michoacán, el de la zona y región militar. Y ahí discutimos qué más hay que hacer para fortalecer la seguridad en Michoacán. Entonces es en lo que estamos trabajando. Gracias, presidenta. Y sobre todo, bueno, hace unos momentos hablaban del reclutamiento que tienen los diferentes grupos del crimen organizado, sobre todo en los jóvenes. Hoy, si usted va a las comunidades de Michoacán, y me imagino que es algo que se replica en el territorio nacional, los niños y los jóvenes quieren, ¿no? De grandes sueñan con traer el carrazo, el dinero, el poder, y no necesariamente ganarlo de manera legal. Hoy en la música, las tendencias en el top 50 de México, por ejemplo en Spotify, son narcocorridos y música que hace apología del delito. En el cine lo vemos. ¿Cómo cambiar ese discurso desde el gobierno de México para que el sueño de los niños sea estudiar, salir adelante, dedicarse a algo legal ya mínimo, y que no sea el sueño de los pequeños el poder ser un líder criminal, ¿no? Que al final, decía hace unos momentos, pues solo tiene dos caminos, o la muerte o la cárcel? Primero, no es generalizado. No podemos decir que la juventud, que las niñas y los niños en México, esa es su visión de vida. Y más con la Cuarta Transformación, mucho de eso ha cambiado. Pues porque ha cambiado México, aunque algunos todavía piensan que pueden regresar por sus fueros y hacen maroma y teatro para poder regresar, nada más que el pueblo pues ya tiene muy claro el camino del país.
Son ciertas zonas y regiones, municipios, y por eso nosotros tenemos que seguir insistiendo en que esa no es una opción. Por supuesto, con el ejemplo, porque la autoridad moral es muy importante, la autoridad política, siempre, no solo de la presidenta, sino de la gente, las familias. México, la familia es muy importante y los valores que vienen de hace cientos de años, de solidaridad, de apoyo familiar, de apoyo entre las y los mexicanos son muy importantes. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Pues entre otras cosas estas acciones que vamos a llevar a cabo. La clase de box, la clase nacional de box, no solamente es un evento que se va a ver el 6 de abril y que va a estar en todas las plazas. Lo que estamos haciendo es en todos los municipios del país promover el deporte, particularmente el box, y es los movimientos, la rutina, no necesariamente el box profesional, que también pues es un deporte olímpico, sino la rutina, lo que significa. En la Ciudad de México, con el programa Pilares, yo creo que había fácil unas 100,000 personas inscritas en las clases de box, desde adultos mayores hasta pequeñitos, haciendo las rutinas relacionadas con el box. Entonces, la clase nacional de box no solamente es un día, sino es lo que se está haciendo para incorporar a los jóvenes y a los niños y a las niñas al deporte. Esto que vamos a presentar el 7 de abril está muy interesante, porque es cambiar completamente la música mexicana. Vamos a darle una vuelta a que sí haya corridos tumbados, pero que hablen de otras cosas, que no hablen de violencia, que no sea este trato que luego se da a las mujeres en las canciones. O sea, queremos, pero es un esfuerzo de empresas productoras de Estados Unidos y de México. Está muy, les va a gustar mucho a la gente, a ustedes también. El 7 de abril lo vamos a presentar, van a venir todos los que lo están promoviendo, es paisanos allá, empresas, bueno, ya se dice disqueras, ¿verdad? Porque eso es de mi época. Productoras, promotoras, de allá, de acá, van a estar metidos todos los medios públicos. Van a hacer concursos a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel regional. Vamos a promover pues la creación de nuevas letras y juntarnos para todos los géneros y nuevos géneros si quieren, para darle la vuelta y que realmente, en vez de hacer apología de la violencia, pues que sea apología del amor, del desamor, de la paz, de la solidaridad, del paisaje, del amor a México, del amor a la naturaleza, a la familia. Pues tantas y tantas canciones que hay con distintos motivos, pero que ya el tema de la violencia queda en el pasado y es parte de esta campaña de todo el sexenio, que es contra las adicciones y por la paz. Entonces, les va a gustar esta. Y lo de mañana presentamos la clase nacional de box y vamos a seguir, no es nada más de una vez. Por último, Presidenta, también allá en Michoacán un tema que nos preocupa es la carretera que conecta con Lázaro Cárdenas, uno de los puertos más importantes del país. Es una carretera, bueno, la autopista siglo XXI, que allá la conocemos como la autopista de la muerte, porque todos los días hay accidentes y en muchas ocasiones esos accidentes son generados, por un lado, por las malas condiciones de la superficie de rodamiento que se encuentre, la falta de mantenimiento, pero por otro lado también por la falta de responsabilidad de los choferes de carga, que en muchas ocasiones van o muy cansados o incluso intoxicados
y provocan accidentes durísimos en donde familias enteras pierden la vida. ¿Qué puede hacer el gobierno federal en ese sentido? Estamos revisándola porque hay una parte que es un tramo de concesión que tiene una empresa y entonces se está revisando a ver cómo podemos mejorar la movilidad ahí. Es uno de los proyectos estratégicos de movilidad. Gracias, presidente. Bueno, Carlos, ya para cerrar. Buenos días a todas y todos. Presidenta, con este panorama complejo por los aranceles que se están imponiendo desde Estados Unidos, ¿cómo generar certidumbre en el sector automotriz que aporta un alto porcentaje al PIB de México? Por eso nos vamos a reunir con las industrias automotrices. Me quiero reunir con lo que llaman el CEO global. O sea, no solo con la representación de la automotriz en México, sino con el de Ford, el de General Motors, el de Stellantis, que son empresas que tienen capital estadounidense principalmente, pero también con Nissan, que por cierto ahora es dirigido por un mexicano, a nivel global, con Hyundai, con todas las empresas automotrices, pues para ver primero cómo les afecta, ¿no? Y cómo promovemos el mercado interno. Miren, les platico algunas cosas. Por ejemplo, hay vehículos compactos. En México se venden muchas, en Estados Unidos se venden muchas camionetas, es lo principal. En México se venden camionetas cada vez más, las que en inglés le llaman SUV, pero se vende mucho auto compacto, pues por el poder adquisitivo que tenemos los mexicanos. Entonces, bueno, resulta que hay autos compactos que solamente se comercializan en México y en América Latina, que se fabrican en China, completos. Pues deberían también fabricarse en México, ¿no? Si es para el mercado interno. Por decir algo, hay vehículos, el otro día lo dije, que tienen algunas empresas que tienen 80% compactos, también pequeños vehículos. Bueno, vehículos compactos es como el Aveo de General Motors o no sé, otros. Ya estoy haciendo propaganda. Que tienen 80% eléctrico, 20% gasolina. Entonces no son los autos eléctricos que tienes que estar cambiando las baterías permanentemente, que te conectas a la electricidad, sino que usan gasolina y con ese motorcito de gasolina generan toda la electricidad y también se pueden conectar. Pues esos son vehículos que a nosotros nos interesan por la contaminación atmosférica que hay en distintas ciudades para el mercado interno. Entonces, aparte del vehículo de exportación que tenemos que platicar con ellos para que nos ayuden a la negociación con Estados Unidos, pues nosotros, como lo dije en el Zócalo y lo he dicho desde que tenemos que fortalecer el mercado interno. Entonces, lo que queremos con el Plan México es que se fabrique en México lo que se vende en México. Entonces, de esos temas queremos platicar con ellos para fortalecer tanto la industria automotriz como muchas otras empresas. Hoy que se presentó Walmart, pues 83% de lo que venden se fabrica en México. Pues a ver si podemos llegar al 90%. Y así. Entonces, por eso digo que la respuesta después del 2 de abril no solamente es cómo vamos a responder a Estados Unidos, que es importante, sino cómo consolidamos el Plan México que nos permita crecer, generar empleos y distribuir riqueza, que es uno de los objetivos para disminuir la pobreza. Gracias. Y buenos salarios. Y por último, preguntarle qué opinión le merece el hecho de que el Poder Judicial haya solicitado que se eliminara de la lista de personas bloqueadas, es decir, descongelar las cuentas de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga, quienes son señalados por lavado de dinero, Presidenta. Sí, me mandó ayer una nota Pablo. A ver si ahora viene Pablo el lunes, ahora sí, o el martes a más tardar, para que había varios temas que él tenía que informar y que nos informe sobre este tema. ¿Les dan motivos el Poder Judicial para insistir justo en esta limpieza?
Pues es que no puede haber esta situación. O sea, Poder Judicial debe estar al servicio del pueblo y de la nación. Gracias, buen día a todas. Bueno, ya, vamos, Noemí. ¿Perdón? ¿A qué cámara? Senadores. Sí, están... Bueno, pues ya Ernestina ya le tomó la palabra. Va, senadores. Permiso, presidente. ¿Por aquí? Aquí, está perfecto. Muy buenos días a todas y a todos. Si pensáramos en un grupo de mujeres que asisten a inicios del siglo pasado a un panteón llevando flores y vistiendo de luto, nuestro imaginario no nos sorprendería porque puede parecer una escena habitual. No obstante, cuando eso comenzó a ocurrir a partir del 22 de marzo, por eso retomamos esta ocasión, esta fecha, cuando comenzó a ocurrir a partir del 22 de marzo de 1913 en el Panteón Francés, se debió a que un grupo de mujeres aprovecharon este espacio para organizarse políticamente. Un espacio convierte en este espacio público y de discusión política, aprovechando la reunión que se daba en torno a ciertas tumbas que ahorita vamos a conocer. Y es que ese día, 22 de marzo, que recién iniciaba la primavera y con ánimo de reconquistar la democracia y la libertad, María Arias Bernal, junto con otras mujeres, fundaron el Club Lealtad, bajo el lema Siempre Leales. Conozcamos cómo las mujeres se apropiaron de este espacio y cómo se organizaron a partir de él políticamente. El 21 de febrero de 1913, dos mujeres normalistas que se habían comprometido profundamente con la revolución maderista, María Arias Bernal y Eulalia Guzmán, solicitaron una audiencia con Victoriano Huerta para intentar hacer algo por el presidente Francisco Ignacio Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, detenidos tras el golpe de Estado. Su solicitud fue negada y ambos revolucionarios fueron asesinados. El 22 de marzo de 1913, en una concurrida manifestación en el Panteón Francés, María Arias fundó el Club Femenil Lealtad, junto con Dolores Sotomayor, Eulalia Guzmán, Adelaida Mann, Inés Malváez y María Luisa Rojas. Una nutrida organización de profesoras, estudiantes normalistas y empleadas de gobierno que cada domingo se reunían en las tumbas de Madero y Pino Suárez. Llevaban flores, se organizaban contra el régimen de Huerta, coordinaban las acciones a favor del constitucionalismo y fortalecían su lucha a través de discursos, lectura de poemas y composiciones. María había sido una importante colaboradora del maderismo y antirreeleccionista. Maestra por la Escuela Normal de Señoritas, había asumido la subdirección en 1912 de la Escuela de Artes y Oficios, una escuela modelo para que las mujeres jóvenes pudieran acceder a empleos mejor remunerados. Durante esta época, María, junto con otras docentes, organizó también un centro de alfabetización para obreras en donde además se impartían conferencias para difundir y apoyar las acciones del presidente Francisco I. Madero. La escuela operaba los domingos en el edificio de la Escuela Industrial y contaba con el respaldo de Madero y en especial de su esposa, Sara Pérez Romero. Tras el golpe de Estado, además de organizar el Club Lealtad, María publicó un panfleto titulado Protesta Enérgica contra Huerta, bajo el seudónimo de Fidela. En él, condenaba el asesinato de Madero e instaba a obreros y campesinos a tomar las armas. Este texto fue distribuido en fábricas y centros de trabajo. María fue aprehendida en varias ocasiones. Cuando Victoriano Huerta renunció y salió de la capital, María realizó una gran ceremonia en el Panteón Francés. En agosto de 1914, Álvaro Obregón entró a la Ciudad de México y el día 17 visitó la tumba de Madero, donde le entregó su pistola a María en reconocimiento a su valentía por defender a Madero y la causa del pueblo, así como por desafiar a Huerta.
María continuó defendiendo la memoria de Madero. Fue ella quien propuso al Ayuntamiento de la Ciudad de México que la calle de San Francisco se renombrara como Francisco I. Madero, lo que sucedió en una ceremonia con discursos y música de banda el 20 de noviembre de 1914. Cuando María Arias se trasladó a Veracruz con el gobierno de Carranza, la placa se perdió hasta que Villa la colocó nuevamente en diciembre de ese año. Al terminar la revolución y fiel a su labor educativa, María se trasladó a Tepoztlán para establecer escuelas rurales con el apoyo del secretario de Educación, José Vasconcelos. Fundó además la biblioteca Francisco I. Madero en Amecameca, destinada tanto a adultos como a niños. María Arias Bernal, maestra normalista, maderista y antirreeleccionista, comprometida con la educación y la igualdad, e incansable guardiana de la memoria histórica, falleció con 39 años el 6 de noviembre de 1923. Así es, creo que conocemos mucho sobre la Marcha de la Lealtad, pero bueno, también en nuestra memoria podemos recuperar el Siempre Leales, fundado por el Club Lealtad, reivindicando este importante valor. La profesora María Arias Bernal, como bien lo mencionamos, se pudo escuchar en la cápsula, tuvo la iniciativa de nombrar la calle de Madero por la que hoy transitamos, así es que cuando caminemos por esta calle, recordemos la importante contribución de María Arias a la memoria de aquel 1913, tuvo por parte de iniciativa también nombrar escuelas, bibliotecas, algo que hacemos hoy, más de 100 años después, recuperando nuestra memoria. Bueno, la profesora María Arias Bernal hizo un gran esfuerzo porque el legado de Francisco I. Madero se mantuviera. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a la historiadora Carmen Saucedo, quien a través de todo el trabajo de archivo pues pudo encontrar estas iniciativas de María Arias Bernal para nombrar la calle de Madero como la conocemos el día de hoy. Sin duda, tuvo una vida breve, 39 años, pero nos puede dar cuenta y ser un ejemplo de cómo puede ser irruptiva en un corto tiempo. Estuvo dedicada a la docencia y a la alfabetización y desde joven nutrió las filas revolucionarias con su intelecto y acciones a favor de la democracia. Además, se incorpora a las misiones culturales, que también próximamente dedicaremos pues una cápsula, se acerca el 15 de mayo, muy dedicada a todo el trabajo de las maestras en el proceso posterior a la revolución a través de las misiones culturales. Es cuanto, Presidenta. Gracias, buen día. ¿Perdón? En estas semanas nos vamos a... No, hoy no. Estamos cruzando agendas para podernos reunir y si no, por lo menos telefónicamente previamente. Gracias.